circuitos eléctricos vamos a continuar con los capacitores. Hoy vamos a ver los tipos de capacitores. Por esta razón voy a dar el formato en este video de PowerPoint para que podamos ver los tipos de capacitores, ya que hacerlo en el pizarrón realmente se me hace más complejo, y aquí pues podemos mostrar imágenes mejor para lo que quiero explicar. Entonces vamos a ver los tipos de capacitores que existen, y voy a dar una explicación de cada uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, aquí que los capacitores se clasifican normalmente de acuerdo con el tipo de material eléctrico con el que son construidos y si están o no polarizados. Los tipos más comunes de materiales eléctricos con los que se fabrican los capacitores son mica, cerámica, película plástica y electrolíticos, que son de óxido de aluminio y óxido de tantalio. Hay otros materiales también para hacer este tipo de capacitores electrolíticos. Empecemos con los capacitores de cerámica. Estos capacitores utilizan un dieléctrico cerámico, obviamente por eso se llaman capacitores de cerámica, y hay dos clases de capacitores cerámicos, los de clase 1 y los de clase 2. La clase 1 se basa en cerámicas para eléctricas como el dióxido de titanio, y estos capacitores tienen un alto nivel de estabilidad, un buen coeficiente de temperatura para la capacitancia y bajas pérdidas. Debido a su inherente precisión se utilizan en osciladores, filtros y otras aplicaciones de radiofrecuencia. Los capacitores cerámicos de clase 2 utilizan un dieléctrico cerámico basado en materiales ferroeléctricos como el titanio de bario. Debido a la constante dieléctrica de estos materiales, los capacitores de cerámica de la clase 2 ofrecen una mayor capacitancia por unidad de volumen, pero tienen una menor precisión y estabilidad que los condensadores de la clase 1. Se utilizan para aplicaciones de derivación y acoplamiento en las que el valor absoluto de la capacidad no es crítico. Se fijan, yo menciono aquí capacitores y a veces leo condensadores. Los términos capacitor y condensador son similares, o se utilizan para mencionar a ambos. Capacitor y condensador, cuando lo escuchen en estas áreas, significan lo mismo. Estos capacitores, aquí pueden ver ustedes la imagen que está aquí, el 104, es un capacitor muy usado en el área electrónica, es de 100 nanos, lo van a ver muy a menudo este número. Es muy común ver capacitores de este tipo con este número. A veces también los podemos encontrar de este tipo, ¿verdad? Si se fijan, es el de la misma clase, diferente encapsulado, pero al final de cuentas hacen la misma función ambos. También tenemos capacitores de cerámica en formato SMD, en montaje superficial. Y por ejemplo tenemos aquí este capacitor, es un ejemplo de un capacitor de Murata, que es un fabricante de capacitores. Y este capacitor es clase 1, es de aquí de 100 picofaradios, tiene una tolerancia de 5%, estará clasificado para 100 volts y viene en una configuración de montaje superficial, como ya les mencioné. Y este condensador está destinado al uso automotriz con una temperatura de menos 55 a 125 grados centígrados. Estos valores de temperatura son muy específicos para el área de trabajo de los capacitores. O sea, no podemos usar un capacitor común y corriente en áreas donde la temperatura se va a exceder, porque obviamente eso le restaría vida al capacitor. Entonces, si las aplicaciones requieren temperatura, pues normalmente buscamos un capacitor que soporte la temperatura de trabajo que vamos a necesitar. Aquí, si ustedes pueden ver, tenemos la norma EIA RS198 con la que se codifican los capacitores cerámicos, y aquí vienen los números que traen los capacitores, los multiplicadores de coeficiente de temperatura. Aquí viene el código numérico, la tolerancia en partes por millón por grado Kelvin del coeficiente de temperatura, y este es el código de las letras que traen. El código de 3 caracteres que indica el coeficiente de temperatura. La primera letra da la cifra significativa del cambio de la capacitancia con la temperatura. Este es el coeficiente de temperatura alfa en partes por millón por grado Kelvin. El segundo carácter indica el multiplicador del coeficiente de temperatura.
La tercera letra indica la tolerancia máxima en partes por millón por grado Kelvin y todos los valores nominales están comprendidos entre 25 y 85 grados centígrados. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, COG o C0G, ¿verdad? Aquí viene el coeficiente de temperatura, que aquí dice 0.0. El multiplicador del código aquí está, es -1. Y la tolerancia es de más o menos 30. Entonces los capacitores ustedes los van a ver cuando los estamos comprando. A veces vienen que el capacitor es tipo COG o el capacitor es X7R, ejemplos de ese tipo, ¿no? Y eso es a qué temperatura van a operar o con qué coeficientes van a operar o cómo el capacitor va a variar su capacitancia conforme varía la temperatura. Aquí tenemos para la misma norma para los capacitores clase 2. Aquí tenemos X, Y, Z, que es el código de letras. Y aquí están las temperaturas, código numérico para la temperatura superior, aquí está, y el cambio del código de letras de la capacitancia en el intervalo de temperatura, aquí viene con estas letras, ¿no? Y lo mismo, el primer carácter, una letra, denota la temperatura de funcionamiento más fría, el segundo carácter, un número, denota la temperatura más caliente, y el tercer carácter, otra letra, denota el cambio de capacitancia máximo permitido en todo el rango de temperatura especificado del condensador. Aquí tenemos un ejemplo, un capacitor que es X7R. Aquí tenemos que su temperatura más baja son 55 grados centígrados. La temperatura superior aquí son 125 grados centígrados. Y la R, que está aquí, dice que es más o menos 15%. Aquí los capacitores de cerámica tienen varias formas y estilos. Algunos de los más comunes son el capacitor de chip cerámico multicapa MLCC, bloque rectangular para montaje en superficie, que son estos que están aquí. El capacitor de disco cerámico, disco de una capa recubierto de resina con conductores de orificio pasante. O sea, conductores de orificio pasante significa true hole, que son estos que tienen patas, eso es lo que significa esto. El capacitor cerámico de paso utilizado para liberación en circuitos de alta frecuencia, forma de tubo de metalización interior en contacto con un conductor y metalización exterior para soldar. Entonces es y tiene patas también. Capacitores cerámicos de potencia, cuerpos cerámicos más grandes de diferentes formas para aplicaciones de alta tensión, pues son unos capacitores, son unos botezotes grandotes, pero al final de cuentas todos son capacitores. Ahora vamos con los capacitores electrolíticos, que yo creo que estos casi todo el mundo los conoce o los ha visto. Estos muchos los ven como tanquecitos, como botecitos, y en algunas tarjetas electrónicas pues muchos los hemos visto o mucha gente los ha visto. Los capacitores electrolíticos son notables por sus altos valores de capacitancia, aquí pueden ver 1000 microfaradios, y su gran eficiencia volumétrica. Esto se logra usando un electrolito líquido como una de sus placas. Un condensador electrolítico de aluminio comprende 4 capas separadas: un cátodo de papel de aluminio, un separador de papel empapado de electrolitos, un ánodo de aluminio que ha sido tratado químicamente para formar una capa muy fina de óxido de aluminio, y finalmente otro separador de papel. Este conjunto es luego enrollado y colocado en una lata metálica sellada, como se ve aquí. Usos: operaciones de filtrado en las fuentes de alimentación y desacoplamiento y bypass. Continuando con los capacitores electrolíticos, una alternativa al capacitor electrolítico de aluminio es el capacitor de polímero de aluminio, que reemplaza el electrolito líquido por un electrolito de polímero sólido. El capacitor de aluminio de polimérico tiene una menor SR, más adelante vamos a ver qué es un SR, que el electrolítico de aluminio, y una mayor vida útil. Como todos los capacitores electrolíticos, están polarizados y encuentran aplicación en las fuentes de alimentación como capacitores de filtro y desacoplamiento. Vamos a seguir con los capacitores electrolíticos y vamos a ver un capacitor electrolítico de tantalio. En este caso se forma químicamente una capa de óxido de tantalio sobre la lámina de tantalio. Su eficiencia volumétrica es menor que la de un electrolítico de aluminio, pero los niveles máximos de voltaje son generalmente más bajos.
Los capacitores de tantalio tienen una menor SR, más adelante lo voy a mencionar, y una mayor tolerancia a la temperatura que los electrolíticos de aluminio, lo que significa que pueden soportar mejor el proceso de soldadura. Aquí tenemos una imagen de un capacitor de tantalio, nos especifica la capacitancia aquí con este valor, normalmente en microfaradios, el voltaje de alimentación, que aquí son 35 volts. Este signo es el signo menos, que me indica cuál es la terminal, este signo es el signo más y me indica cuál es la terminal positiva. Y de esa forma sabemos que este capacitor está polarizado y pues tenemos que conectar la parte positiva y la parte de la negativa correspondientemente. También los utilizamos en aplicaciones de filtrado, derivación, acoplamiento de corriente alterna y temporización. Hay estos capacitores también que son electrolíticos, pero si se fijan están en formato de montaje superficial. Este capacitor es electrolítico y se llama óxido de niobio. Este fue desarrollado en un tiempo que no había tantalio. Se reemplaza al tantalio con niobio y pentóxido de niobio como electrolítico. Debido a su mayor constante dieléctrica, ofrece un tamaño de paquete más pequeño por unidad de capacitancia. Fijan, pues está encapsulado. Realmente son pequeños estos capacitores. Igual tienen aplicaciones de filtrado, derivación, acoplamiento de corriente alterna y temporización. Algo que hay que tener en cuenta con los capacitores electrolíticos es que son dispositivos de corriente continua polarizados. ¿Qué significa polarizado? Polarizado significa que debemos conectar su pata positiva al voltaje positivo y la pata negativa al voltaje negativo, porque si no puede ocurrir lo que ven aquí en la imagen. El capacitor explota, se desbarata, o sea, aquí, y esto pues obviamente pudiera ser, por ejemplo en este caso pues nada más se desbarató el capacitor, pero en la explosión pueden saltar pedazos de lámina y hacernos daño. Hay algunos capacitores ya ahorita en la actualidad que tienen unas válvulas de alivio y escape para que el electrolito pueda salir por ahí y no se genere una explosión. Sin embargo, ese electrolito, si estamos enfrente de él, puede salir muy caliente y puede caernos en la cara y dañarnos los ojos. Hay historias de personas que les ha pasado de forma personal, conozco unas que les han dañado los ojos y algunas lo han perdido. Entonces sí es muy importante que tomemos precauciones en cómo polarizar adecuadamente el capacitor. Obviamente para que el capacitor explote tiene que permanecer demasiado tiempo conectado inversamente, o sea, con la polaridad en contra y con voltajes muy arriba del voltaje que él necesita. Normalmente si el voltaje no está muy arriba, vamos a ver que el capacitor se infla pero no alcanza a dañarse. Existen también capacitores electrolíticos bipolares que pueden funcionar con tensión de corriente alterna y son construcciones especiales con dos ánodos conectados en polaridad inversa. Estos capacitores existen, tienen a veces una patita que dice NP, las dos patas normalmente son del mismo tamaño porque no tienen polaridad. En los capacitores tal vez no se los mencioné, pero como están polarizados, normalmente traen dos patas. Casi todos los dispositivos en electrónica que están polarizados, sus patas una es más larga que otra. La pata larga normalmente me indica que es la pata positiva y la pata corta la negativa. Obviamente eso es cuando viene el dispositivo original de fábrica y nadie le ha cortado las patas. Si ya le recortaron los pines, pues obviamente pues ya no vamos a saber cuál es más y cuál es menos, únicamente viendo las indicaciones que traiga el capacitor. Todos los capacitores electrolíticos, déjenme regreso aquí atrás, traen una marca aquí que me indica, y aquí cuál es la pata negativa. Entonces con esta terminal yo puedo saber cuál es la terminal negativa con esta marca. Si fijan, aquí la trae. El que está en contra es el capacitor de tantalio, que me indica cuál es la pata positiva. Hay que tener especial atención en ello. Continuamos con los capacitores de película. Los capacitores de película utilizan una película de plástico como dieléctrico. Las placas conductoras pueden ser implementadas como capas de lámina o como dos capas delgadas de metalización, una a cada lado de la película plástica. El plástico utilizado para el dieléctrico determina las características de los capacitores, y los capacitores de película vienen en muchas formas.
Vienen unos capacitores, empezamos con los que son de polipropileno o PPP. Estos tienen una tolerancia y estabilidad particularmente buena con bajos índices de SR y SL. Más adelante les voy a explicar qué es esto. Y altos índices de averías de voltaje. Debido a los límites de temperatura del dieléctrico, solo están disponibles como dispositivos con patas, o sea, no hay de montaje superficial. Y los conectores de polipropileno encuentran aplicaciones en circuitos donde se encuentran alta potencia o alto voltaje como fuente de alimentación de modo conmutado, circuitos de balastro, circuitos de descarga de alta frecuencia y sistemas de audio donde su baja SR y SL son apreciados para propósitos de integridad de la señal. Ahora tenemos los capacitores que son de tereftalato de polietileno o PET, también llamados capacitores de poliéster o mylar. Estos condensadores son los más eficientes volumétricamente hablando de los condensadores de película debido a su mayor constante dieléctrica. Generalmente se aplican como dispositivos radiales. Se utilizan para aplicaciones capacitivas de propósito general. Y aquí les menciono también que en circuitos semicíclicos con temperaturas de funcionamiento de hasta 125 grados centígrados. Los capacitores de sulfuro de polifenileno o PPS, esos capacitores se fabrican solo como dispositivos de película metalizada. Tienen una estabilidad de temperatura particularmente buena y por eso se aplican en circuitos que requieren una buena estabilidad de frecuencia. Pueden soportar temperaturas de hasta 270 grados sin dañar la calidad de la película. Son muy adecuados para aplicaciones en circuitos determinantes de frecuencia y para aplicaciones de alta temperatura. Los capacitores de neftalato de polietileno o PEN, al igual que los condensadores PPS, solo están disponibles en un diseño de película metalizada. Tienen una alta tolerancia a la temperatura y están disponibles en configuración de montaje superficial, como el que ven aquí. Las aplicaciones se centran en aquellas que requieren un rendimiento de alta temperatura y alto voltaje. Se prefieren a los PET cuando la temperatura ambiente durante el funcionamiento de los condensadores es permanentemente superior a 125 grados centígrados. Se utilizan principalmente para filtrado, acoplamiento y desacoplamiento no críticos en circuitos electrónicos cuando la dependencia de la temperatura no es importante. Ahora seguimos con los condensadores de politetrafluoretileno o PTFE o teflón. Se caracterizan por su alta temperatura y su tolerancia al alto voltaje. Se fabrican tanto en construcción metalizada como en lámina. Los condensadores PTFE se encuentran sobre todo en aplicaciones que requieren una exposición a altas temperaturas y presentan una resistencia a temperaturas muy altas de hasta 200 grados centígrados y hasta 200 grados centígrados con una reducción de tensión. Se utilizan en equipos militares, aeroespaciales, en zonas geológicas, en circuitos de precalentamiento y en circuitos de audio de alta calidad. Tenemos otros capacitores que son de película de poliestireno, a veces conocidos como condensadores Styroflex. Fueron bien conocidos durante muchos años como condensadores de película económicos para aplicaciones de uso general, en las que se necesitaba una alta estabilidad de capacitancia, un bajo factor de disipación y bajas corrientes de fuga, pero debido a que el espesor de la película no podía ser inferior a 10 micrómetros y las temperaturas máximas alcanzaban solo 85 grados centígrados, los condensadores de película de poliestireno han sido reemplazados en su mayoría por condensadores de película de poliéster a partir del 2012. Los capacitores de película de policarbonato tienen un factor de disipación bajo y debido a sus propiedades eléctricas relativamente independientes de la temperatura de aproximadamente más o menos 80 partes por millón en todo el rango de temperatura, tuvieron muchas aplicaciones para aplicaciones de baja pérdida y temperatura estable, como circuitos de temporización, circuitos analógicos de precisión y filtros de señales en aplicaciones con condiciones ambientales difíciles. Históricamente, los primeros condensadores de tipo película fueron condensadores de papel con configuración de película lámina. Eran bastante voluminosos y no especialmente fiables. A partir del 2012,
El papel se utiliza en forma de papel metalizado para condensadores MP con propiedades de autorreparación utilizados para la supervisión de EMI. Ese EMI es para reducir la emisión emitida por los microcontroladores o los dispositivos que utilizan altas frecuencias para operar, para que no nos manden estas señales hacia la red. El papel también se utiliza como portador mecánico aislante de electrodos de capa metalizada y se combina con dieléctrico de polipropileno, principalmente en condensadores de potencia clasificados para aplicaciones de corriente alterna de alta corriente y corriente continua de alto voltaje. Continuamos con los capacitores de mica. Los capacitores de mica, mayormente mica plateada, se caracterizan por una estrecha tolerancia de capacitancia, más o menos 1%, un bajo coeficiente de temperatura de capacitancia, típicamente 50 partes por millón por grado centígrado, un factor de disipación excepcionalmente bajo y una baja variación de capacitancia con el voltaje aplicado. La estrecha tolerancia y la alta estabilidad los hacen adecuados para los circuitos de radiofrecuencia. El dieléctrico de mica está plateado por ambos lados para proporcionar las superficies conductoras. La mica es un mineral estable que no interactúa con los contaminantes electrónicos más comunes. Se utilizan en aplicaciones de radiofrecuencia como resonancias magnéticas, radios móviles, amplificadores de potencia y osciladores. Por último, tenemos un supercapacitor. Los supercondensadores, también conocidos como condensadores electroquímicos de doble capa, pseudocapacitores, ultracapacitores o simplemente EDLC por sus siglas en inglés, son dispositivos electroquímicos capaces de sustentar una densidad de energía inusualmente alta en comparación con los condensadores normales, presentando una capacidad miles de veces mayor que la de los condensadores electrolíticos de alta capacidad. Donde se ocupan más actualmente son para diseño de sistemas de potencia para la estabilización de voltaje en autos híbridos. Vamos a ver el modelo de circuito de los capacitores. Un capacitor, a pesar de que su símbolo es ya de forma real, los capacitores tienen aquí en paralelo con el capacitor una resistencia que se llama resistencia de fuga, una resistencia que se llama resistencia serie y una inductancia que se llama inductancia serie. El elemento resistivo en serie, que representa la resistencia óhmica de los elementos conductores junto con la resistencia eléctrica, a esto se le llama resistencia en serie equivalente o efectiva. Entonces, si se fijan, nos dicen que hay capacitores que tienen bajo SR. Entonces, esto es lo que nos explican cuando nos dicen que tiene bajo SR, quiere decir que su resistencia serie es pequeña, o sea, que no tiene mucha fuga este capacitor. Los efectos dieléctricos se producen cuando se aplican señales de corriente alterna al capacitor. Los voltajes de corriente alterna hacen que la polarización del dieléctrico cambie en cada ciclo, provocando un calentamiento interno. El calentamiento del dieléctrico es una función del material y se mide como factor de disipación del dieléctrico. El factor de disipación de F es una función de la capacidad del condensador y de la resistencia serie y se calcula de la siguiente manera. El DF, el factor de disipación, es igual a la resistencia serie entre, aquí tenemos XC, que es la reactancia del capacitor. Bueno, aquí está, donde X es la reactancia capacitiva en ohms y SR la resistencia en serie o equivalente en ohms. El factor de disipación depende de la frecuencia debido al término de la reactancia capacitiva y es adimensional. A menudo expresado como un porcentaje, un menor factor de disipación da lugar a un menor calentamiento y por lo tanto una menor pérdida. También existe un elemento inductivo en serie llamado inductancia en serie efectiva o equivalente, ESL. Esto representa la inducción de las patas y de la vía conductiva, o sea, es la inductancia presentada propiamente por los materiales. La inductancia y la capacitancia en serie dan lugar a una resonancia en serie. Por debajo de la frecuencia de resonancia de la serie, el dispositivo exhibe principalmente un comportamiento capacitivo. Por encima de ella, el dispositivo es más inductivo. Entonces, estos datos realmente tienen mucho que ver cuando estamos utilizando los capacitores, pero depende más de la aplicación en la que lo estemos usando. Con aplicaciones de frecuencias altas, estos valores tienen mucho que ver porque afectan
el dispositivo donde las frecuencias son muy bajas, normalmente no veríamos un problema con estos valores. Sin embargo, cuando los vamos a utilizar en frecuencias altas, como les decía ahorita, sí hay que tomarlos en cuenta y son una parte importante que debemos tomar cuando estamos haciendo un diseño con capacitores. Esta inductancia en serie puede ser problemática, como les decía, en muchas aplicaciones de alta frecuencia. Los proveedores minimizan la inductancia utilizando la construcción en capas que se muestran en la configuración de los componentes de montaje radial y de superficie. La resistencia paralela representa la resistencia del aislamiento del dieléctrico. Los valores de los diversos componentes del modelo dependen de la configuración del condensador y de los materiales seleccionados para su construcción. Los capacitores son un componente esencial en el diseño de la electrónica. Esto ya es como una conclusión. A lo largo de los años se han desarrollado una amplia gama de tipos de dispositivos con diversas características que hacen que algunas tecnologías de capacitores sean particularmente adecuadas para aplicaciones específicas. Para los diseñadores, adquirir un buen conocimiento práctico de los diversos tipos, configuraciones y especificaciones es un esfuerzo que vale la pena para asegurar la elección óptima para una aplicación determinada. O sea, va a depender de lo que vayamos a hacer, el capacitor que vamos a usar. En circuitos eléctricos no es muy relevante porque realmente lo que nosotros vamos a ver es capacitores de serie paralelo, cómo se comportan, cómo se analizan, pero cuando ya estamos en el área electrónica y cuando vamos a hacer una aplicación en particular, aquí es cuando entra en juego los tipos de capacitores. Los tipos de capacitores juegan un papel muy importante para que nuestro circuito se comporte de una mejor forma y tenga más o menor estabilidad para lo que estemos nosotros haciendo. Pero en circuitos nos vamos a basar únicamente en analizarlos, pero sí es importante que ustedes tengan una idea de los tipos de capacitores hay para cuando estemos hablando de ellos, pues sepan que en el mercado existen diferentes tipos con diferentes formas de los capacitores. Aquí ahí tengo las referencias de dónde estuve sacando la información. Obviamente pues no me la sé de memoria, ni yo la inventé, todo esto está en internet, ustedes lo pueden buscar, pueden encontrar mejores artículos. Hay artículos muy buenos de los capacitores que entran en gran profundidad, pero yo creo que para lo que nosotros vamos a ver aquí no es tan importante. Más adelante yo como ingeniero sí los veo a profundidad porque los necesito conocer bien para los diseños que hago. Pero yo creo que ustedes, quien sea curioso, puede buscar, hay información muy buena, muy completa y a veces muy compleja para saber utilizarlos y poderlos utilizar bien. Los veo en el siguiente video.